La Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales es un espacio que tiene por objeto la convergencia de acciones institucionales y proyectos comunitarios que muestren a los hablantes de lenguas indígenas y al público en general la producción, distribución y consumo de bienes y servicios culturales que tienen a las lenguas indígenas como fuente de creación, innovación y expresión. La primera emisión de la FLIN se realizó en 2017 en el Centro Nacional de las Artes y contó con una asistencia aproximada de 3.500 personas y la presencia de 28 lenguas indígenas. La edición 2018 reportó una presencia aproximada de 10.120 personas. El estado invitado fue Oaxaca a través de sus lenguas. Se realizó en el Centro Nacional de las Artes. En el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, la FLIN 2019 se realizó en 4 sedes simultáneas: Centro Nacional de las Artes, Museo Nacional de Arte, Complejo Cultural Los Pinos y la Cineteca Nacional, y contó con una asistencia en conjunto de 14.990 personas. En el contexto de la pandemia del COVID-19 y con el eslogan Quédate en casa, la FLIN 2020 se realizó de manera virtual del 9 de agosto al 25 de noviembre, la FLIN 2021 en el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. Se realizó en un formato híbrido del 9 de agosto al 30 de septiembre y contó con actividades presenciales en Coixtlahuaca, Oaxaca, Complejo Cultural Los Pinos y el Centro Nacional de las Artes. Se realizaron 82 actividades y hubo presencia de 27 lenguas indígenas nacionales y 5 lenguas extranjeras. Alcanzó una audiencia de 1.293.153 que siguieron las actividades en Facebook, Twitter y YouTube del INALI. La FLIN 2022 se efectuó en la ciudad de Tijuana, Baja California, y se realizó del 20 al 23 de mayo de manera presencial y hasta el 3 de junio de manera virtual. Se realizó la declaratoria de Tijuana como ciudad multilingüe, con el objetivo de reconocer la diversidad lingüística y cultural de la ciudad de Tijuana. Contó con la participación de 200 personas hablantes de 28 lenguas indígenas, 41 instituciones, 14 estados, además de Arizona y California en Estados Unidos. 3.675 personas presenciaron las actividades realizadas en el Centro Cultural Tijuana. En tanto, 379.348 personas disfrutaron de las actividades de manera virtual a través del Facebook, Twitter y YouTube e Instagram del INALI. En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora el 9 de agosto, la FLIN 2023 estuvo dedicada a las lenguas de la región etnolingüística del sureste o del Mayab, y se realizó en el municipio de Felipe Carrillo Puerto y en la comunidad de Tío Suco en Quintana Roo. Y contó con 88 actividades, entre ellas talleres, presentaciones artísticas, académicas en lenguas indígenas, con interpretación simultánea al español, presentación de materiales en lenguas originarias y expoventa de productos artesanales, entre otras. Además, se firmó un convenio de colaboración interinstitucional entre el Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo y el INALI, con el objeto de conjuntar esfuerzos y acciones para el fortalecimiento y preservación de la lengua mayatán. Gracias a cada una de las personas que contribuyeron en la realización de esta feria y a las más de 369.321 personas que vieron las actividades a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube del INALI. Ahora ven y vive la experiencia. Anahuac Tlahtornechicoilhuitl FLIN 2024. Chicchiat.